טוב, פתחנו י"ג, párrafo 62, Samach Bet, Torah y Ciencia, parte 1. Estoy casi sin voz, entonces, perdón por el espacio. Yud Gimel. Párrafo Samach Bet, 62. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amén. El domingo revisamos el India, ¿no? El Kuserin, que es el prototipo del hombre moderno, eso que tiene 900 años, ¿cierto? Pero moderno, serio, profundo, espiritual, que está buscando que su intención va a ser buena y sus actos también. ¿Recuerdan el sueño del Kuserin? Después hacemos una otra introducción para quien no estaba en el domingo. Y que estamos acompañando desde que empezó a buscar qué actos son buenos. Está buscando el acto absoluto, el acto que viene de Dios para nosotros, ¿cierto? En otras palabras, está buscando cómo vivir con Dios, que es el prototipo de la emuná. Emuná es vivir con Dios en este caso, pero emuná puede ser cualquier cosa, pero emuná es la capacidad de vivir alguna cosa, vivir con Dios. Y así está buscando y fue pasar poco a poco, desde que encontré al judío, le estaré explicando que nosotros solo tenemos lo que vivimos, porque Dios nos hizo vivir de arriba para abajo. Creemos en el Dios que nos sacó del Egipto y nos trae de la tierra de Israel, etc. Y no en el Dios que creó el mundo, etc., que no lo vivimos. No es esto. Es con el Dios que está con nosotros todo el tiempo. Y poco a poco le explicó también el concepto de la segulá, el concepto de que el pueblo de Israel es especial, es como el corazón de la humanidad, fue creado diferente. No que fue creado mejor, pero fue creado diferente. ¿Cierto? Los judíos no son mejores que los otros. Es una discusión entre cristianos y judíos, ¿cierto? Los cristianos dicen que los judíos son mejores, pero los judíos dicen que los judíos no son mejores, son diferentes. Es otra cosa. ¿Esto braja, cierto? ¿Dónde se ve que el pueblo de Israel es especial? Sí. Pero es el mismo Dios, el que creó el mundo y el que nos sacó de Egipto. Sí. Pero nosotros... ¿Cómo sabes que Dios creó el mundo? No, Moshe Rabbeinu nos dijo. Si Moshe Rabbeinu no iba a decir, no vamos a saber. Vale, entiendo. Y vamos a poder especular. Okay. En el Sadegón no sé cuántas pruebas, 23 pruebas que no puede ser que Dios no creó el mundo y más 26 pruebas que Dios... Pero es toda especulación. El intelecto nunca puede probar que algo existe. El intelecto solo puede probar que algo no está correcto. Con toda la certeza. Pero el intelecto no puede probar que algo está cierto. Es un límite del intelecto. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Yo puedo te probar que 2 más 2 es igual a 4. Sí. ¿Por qué? Porque si va a ser igual a 5, entonces iba a ser necesario que iba a tener 3 y no 2. Entonces no puede ser 2 más 2. Una vez que es así, por la negativa, yo sé que 2 más 2 es igual a 4. Nosotros solo podemos, el intelecto solo puede probar que algo no está correcto. ¿O que está correcto? No, No más que de 5. pero solo por negativa. El intelecto, más que esto, en la realidad, el intelecto solo puede entender lo que la persona ya vive. Pero esa es una discusión entre los propios filósofos, los propios científicos y el judaísmo. Saben que el Rambam, nuestro grande maestro Maimónides, trae muchas veces las palabras de Aristóteles, de los filósofos, los científicos de su época o de otras épocas. Pero toda vez que traes las palabras de los griegos, cambia alguna cosita. Que cambia todo el sentido. Y uno de los ejemplos más interesantes que a mí me gusta mucho de los 8 capítulos de Rambam, la introducción al Pirkei Avot, hay una discusión entre Aristóteles y Rambam de qué es el intelecto. Aristóteles decía que el intelecto es la capacidad del ser humano de entender las causas de las cosas, las causas y consecuencias de las cosas. El Rambam escribe la misma frase con una pequeña... Es la capacidad de entender las causas y consecuencias de las cosas después que ya los conoce.
O sea, después que yo estoy en Mahon Meir, puedo empezar a pensar qué significa estar en una clase en Mahon Meir, cuándo empezó, cuándo va a terminar, cuál va a ser la consecuencia, de dónde vamos a... Pero si no llegué al Mahon Meir, puedo hablar, escribir tratados y tratados de qué significa estudiar en Mahon Meir, de acuerdo con lo que me dijeron, de acuerdo con lo que se escrito en los libros, de acuerdo con la inteligencia artificial que puso en internet, no sé. Pero no es nada. Es una discusión entre los científicos y el judaísmo. Es una arrogancia de los científicos decir que si yo voy a hacer investigaciones, etc., entonces yo conozco algo. Pero no es verdad. El ser humano solo es capaz de conocer de verdad lo que vive. Después que una persona vive algo, puede empezar a analizarlo. Antes no. Claro, el científico pasa por conjeturar el objeto de estudio Sí, y se luego puede experimentarlo conjeturar, se puede hablar muchas cosas. No digo también que es malo, puede ser que es muy bueno conjeturar. Puede ser que conjeturamos, vamos a llevar el hombre a la luna. Si conjeturando va a llegar a la teoría de la gravedad de Newton, con esto va a llevar el hombre a la luna, es muy bueno. Pero ¿qué hacer? Toda la teoría de la gravedad de Newton es mentira, no es verdad. Llegó un Einstein y dijo, escucha, todo esto es tontería, no funciona, no es verdad. Pero es una buena descripción del mundo, sirve. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Si el hombre puede llegar a la luna con esto, no puede hacer el GPS necesita de la relatividad, pero al llegar a la luna es suficiente Newton. ¿Por qué estudiamos Newton en el colegio si sabemos que no es verdad? Respuesta, porque funciona. Solo por esto. No funciona siempre, pero funciona, es suficiente. Es una conjetura. Las leyes de Newton son una conjetura. Pero no es certeza. Y la relatividad también es una conjetura, no es certeza. Ese es exactamente el tema del próximo párrafo. Dijimos que el judaísmo, aprendemos que hay alguna cosa de especial en el pueblo judío, que se puede ver esto muy simplemente. En Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Que es como, la naturaleza no limita el pueblo de Israel. O sea, hay que quedarse 40 días en el monte sin comer, entonces se hace esto. O sea, que es necesario no quedarse viejo, entonces Moshe Rabbeinu no va a quedarse viejo, ¿cierto? No hay límites. El pueblo de Israel como pueblo también es así. ¿Cierto? Demos el ejemplo la última vez, ¿no? Título de ejemplo, ¿quién es el loco que se queda con 150 millones de enemigos alrededor? No, así, voy a describir una persona extremadamente racional. Esta persona llevando un día y digo, escucha, voy a comprar un pasaje. ¿Para dónde? A ver, ¿hay algún país en el cual hay ataques terroristas? Vamos a buscarlo. ¿Hay algún país en el cual caen misiles? Debe ser un buen destino, sí. Me voy a este país. Esa es una buena idea. No sé, no debe ser algo muy normal. ¿Sí? No. Para el bien o para el mal, ¿cierto? No es algo muy normal. Es otra cosa que da una cosa así, ¿no es? Y la segunda cosa que se llama el oculto. El oculto era una serie de cosas que sabían hacer significado oculto por detrás de las cosas simples del mundo. Y el principal era la edad del mundo. Que tenemos 5.785 años de tzadikim, de personas de Adam Rishon. Así se cuenta. Significa que hay un significado para el tiempo, un significado para la historia. Alrededor de esto, todo está alrededor de esto, ¿cierto? Me gustaría una alternativa, pues la alternativa india. Los hindús también tienen otro significado. Después están los hindús, son una anarquía espiritual, una infancia espiritual, son chicos. Cada uno dijo lo que quiera. Esto no es serio, no hay pregunta. Ok, digamos que te hablé, encuéntrate con el populacho, ¿cierto? O veamos si nada más que me algo errado. Un pueblo que no tiene, no está de acuerdo con nada. Entonces, fue una buena respuesta. Pues por acaso la única vez que la respuesta de José es una respuesta desrespetuosa, ¿cierto? Con todos habló bien hasta ahora. Es la única en todo el libro que no es muy respetuosa. Entonces,
o más de tomar filosofía, pero ¿qué va a decir de los filósofos? Filósofos de antiguamente son los científicos de hoy. Como Shem. Ellos tienen mucha investigación, son muy detallados, hacen las cosas exactamente como es necesidad. En el lugar donde están, ok, no tienen la inmunidad, pero en lo que tienen, ellos hacen todo 100%. Hay peer review, no sé qué, ¿saben? Hay que hacer todo tipo de investigación. Hay que hacer una investigación que es posible refutarla. Que es posible hacerla en otro laboratorio, si no, no es acepto. Ven, esquimo. Y ellos estuvieron de acuerdo, decidieron los filósofos. Todos aceptan. Que el mundo siempre existió. Pause. Voy a hablar ahora la pregunta para antiguamente. Y después la pregunta hoy en día es la misma pregunta. Aristóteles probó que el mundo siempre existió. No puede ser que el mundo fue creado. Y desde Aristóteles, por 2000 años hasta el siglo XVI, esta era la ciencia. Quien decía diferente era considerado tonto, loco. Desde que la iglesia adoptó las reglas de Aristóteles como dogma, entonces era considerado hereje también. Entonces, en este punto no, pero en la mayoría. Entonces, Aristóteles probó esto. Y desde Aristóteles, todos los científicos, todos los intelectuales decían la misma cosa. Hoy en día nosotros no decimos que el mundo siempre existió y que nada se cambió y que todo que hay en el mundo siempre existió y que siempre va a existir. Decimos que evolución, etc. Que es una conjuntura, no tenemos certeza de esto. Pero vemos que las cosas se cambian en el mundo, que no son iguales. Que hubo dinosaurios y no hay más. Eso es imposible de con Aristóteles. ¿Cierto? Entonces, y que sí. Pero tenemos otra teoría, que el mundo se hizo o fue creado, no importa, hasta 15 billones de años, no sé qué. En otras palabras, hay una alternativa al judaísmo. Tú decís que tú tienes un significado para el tiempo. El significado es 5.785 años de historia, de un centro espiritual que alrededor de él ocurre todo. Una alternativa. Los científicos dicen que el mundo son 15 billones de años de partículas, átomos, bosons, quarks, no sé, cuerdas, o todo tipo de cosas. Bueno, mira, la pregunta no es qué dicen los científicos hoy. La pregunta es que hay una alternativa. Digamos que los científicos van a decir que hay 5.785 años, hicieron las mismas cuentas. Pero decir que 5.785 años, ¿de qué? De átomos. No ganamos nada. Es la misma pregunta. Es una alternativa al judaísmo. Y cuando hay alternativa, no es agradable, porque lo que vivimos es total. Si alguien está ahora en Mohamed y dijo, estoy en Mohamed, pero quizás va a estar en otro lugar, quizás así, va a comer toda la vida, en realidad termina por no sufrir de nada, ¿cierto? No funciona. ¿No es así? En general, cuando una persona vive algo, es total. Me prueba que un chocolate es bueno. No hay mucha duda, ¿cierto? O que es bueno para mí, o que no es bueno para mí, pero en general es bueno, ¿no? No hay duda. No le queda ahora, quizás el chocolate no es bueno. No existe. No funciona, no es agradable, no sé si es bueno, no sé. En otras palabras, hay una alternativa. Ahora vamos a entrar en un párrafo completamente loco de Kusari. Parece lo opuesto. Ahora va a tener 3 partes la pregunta. Vamos a ver lo primero. Díganme ustedes, ¿cuál debería ser la respuesta? Hay acá una contradicción entre Torah y ciencia, ¿cierto? La Torah dijo una cosa, la ciencia dijo otra. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Quién tiene una respuesta? ¿No tiene que ustedes escuchar algo del asunto? Nada. La ciencia, cuando no está de acuerdo con la Torah, está todavía equivocada. Si la ciencia dijo algo y la Torah dijo algo opuesto, debe ser que la ciencia está equivocada. ¿De acuerdo todos?
muchas veces esto se pasó y se probaron que la Torah estaba correcta. Es excelente, solo que el José dijo lo opuesto. El José dijo lo opuesto. ¿Cómo puede ser? No exactamente lo opuesto. Vamos a ver, pero cada uno completamente sorprendente. Mira, el párrafo que dijo Rebeca. Amar a ver, la persona es nuestro. Antes de más nada, los filósofos tienen una cierta excusa. De hablar una tontería de esta, ¿cierto? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el de los filósofos? Fue un pueblo que no heredó, no sabiduría y no religión. ¿Por qué? Porque son griegos. So what? De Yaván, los griegos son de los hijos de Yefet, que fueron a habitar en el norte. So what? Y la sabiduría que viene como herencia desde Adán, algo así, la sabiduría que viene como herencia desde Adán. Veí, ¿cuál es? La sabiduría humana, pero que es ayudada por un auxilio divino que hace pensar del modo correcto, digamos así. Y nada de Hashem, está solo en la descendencia de Shem. que es la parte especial de Noach. No salió de la Jochma, esta sabiduría no salió de esta descendencia, y nunca va a salir de esta parte especial. Es parte de la definición. Esta parte especial de la humanidad diferente que Dios creó para ser el centro del mundo, espiritual del mundo, digamos, tiene también esta sabiduría espiritual divina. Y los griegos pobres no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque son hijos de Efet. Sobat, por tanto habitan en el norte. Sobat, por tanto no les dieron sabiduría. Sobat, no sé. De una, me trajo más beavar. No, voy a parar acá un segundito. ¿Qué está escrito acá? Está escrito acá una bomba antes de más nada. Tú tienes acá una pregunta. ¿Cuál es el significado del mundo? ¿Cuál es el significado del tiempo? ¿Cierto? ¿Para quién te vas a preguntar ahora? ¿Qué instrumento tú puedes utilizar para llegar a una respuesta? Pues verdad, un intelecto humano. No. El intelecto humano va a te llevar a respuestas equivocadas, por definición. Y si tú vas a llegar a una respuesta equivocada, no vas a considerar tonto, vas a ser pobre del hombre. Solo tiene el intelecto. Entonces, ¿qué puede llevar a las respuestas ciertas? El intelecto divino. ¿Quién tiene ese intelecto divino? Para esto hay que ser de la derecha. ¿Y qué tiene que ver que Yefet es del norte? Miren, señores, cuando Noach salió del arca, dividió el mundo entre sus 3 hijos. Shem se quedó con el medio del mundo, ¿cierto? Yefet con el norte y Ham con el sur. Ahora, cuando una persona se despierta por la mañana, cuando una persona empieza a andar, por favor, andar acá, caminar 2 pasos. Estamos esperando. Levántate y camina 2 pasos. ¿Con qué pierna empezó? Derecha. Por definición, ¿saben por qué? Así es. Todo lo que empieza una persona a hacer, hace antes con la derecha y después la izquierda. Así es la jochma, la sabiduría, está en la derecha. El inicio está en la derecha. La derecha es del sur. ¿Por qué? Porque los mapas están todos direccionados para el este, como todos saben. Es donde el sol nace, ¿cierto? No para el norte. Direccionamos para el norte es invención de los judíos. Es otra cosa. En el siglo XV, ¿cierto? No es... los mapas antiguos están todos para el este. Ahora, tú empiezas entonces, la sabiduría está en el sur. La menorá en el templo, en el sur, ¿cierto? Pero la sabiduría no es suficiente. Después que tú tienes una primera idea, un primer vislumbre, entonces hay que trabajarlo, hay que hacerlo más bueno, más agradable, etcétera, ¿cierto? Eso está en la izquierda, en el norte. Mismo hoy en día,
Interesante, la mayoría de los grandes científicos, etcétera, no son europeos, etcétera, son todo tipo de personas marginales así, que vinieron de India o de no sé dónde, que tienen buenas ideas, pero alguien tiene que comercializarlas. Tiene que quedarlas más agradables, más buenas. Toda la sabiduría griega es cómo hacer las cosas en armonía, cómo llegar a una fórmula buena, etcétera. Hay matemáticos que dicen, escuchan, hay perdón para una fórmula equivocada, pero no hay perdón para una fórmula que no es bella. No me recuerdo más quién decía esto. Hay que hacer las cosas armoniosas. Todo el sistema de dividir el mundo, decir esto pertenece a esta clase, esto, que es la base de la ciencia moderna, antigua y moderna, es vamos a dejar el mundo todo entendible y todo agradable, todo. Entonces, después que el hindú inventa el software, va a llegar algún europeo o americano y comercializarlo como se debe. ¿Cierto? Interesante, los griegos están en el norte. Solo son capaces de pensar, ¿saben qué está por detrás de este párrafo? Que nosotros pensamos y no entendemos que hay algo que nos hace pensar como pensamos. ¿Está claro esto? Depende de dónde nacemos, de quién somos hijos, de qué pueblo. No es agradable, Nosotros pensamos que el pensamiento humano es universal y no es. La influencia del pensamiento depende del país, de tierra o de... Hasta está escrito acá. En el norte es frío, es no sé qué, hay que hacer cosas agradables. En el sur, las cosas son más calientes, no sé. Acá se empieza a pensar. Arriba del Ecuador, ¿cierto? Abajo del Ecuador, no sé. O de sangre o de pueblo. De sitio o de... Sí. Pobres griegos, eran solo griegos. No tenían la sabiduría adecuada para llegar a las respuestas a esta cuestión. Es una bomba lo que está escrito acá, no sé si percibieron. Solo por ser griegos. No llegaban ¿Qué hacer? a cultura. Pobres griegos. Yo pensé que ustedes iban a preguntar, so what? Si ellos probaron que el mundo siempre existió, entonces probaron, ¿cierto? Una vez que ustedes no preguntaron, voy a avanzar. Veamos, todavía, hay que aprender a pensar si no les llaman. Veamos, todavía. Y Tchila Jochma Beavan. Entonces, ¿cuándo empezó la sabiduría en los griegos? Interesante. Los griegos fueron una potencia intelectual. ¿Cuándo? Venga, ¿por cuánto tiempo? Hoy en día los griegos son una potencia intelectual. No. Y antes de Pitágoras, ¿era una potencia espiritual e intelectual? Tampoco no. Interesante. Es un periodo muy limitado de tiempo en el cual los griegos... 700 años. Mismo esto, la verdad, muy menos. Hay una cierta masa de tiempo hacia alrededor de Platón, Aristóteles y un poquito de nada después. Los alumnos de Aristóteles, después de esto no hay nada. Por acaso, este tiempo coincide con el tiempo en el cual los griegos estaban avanzando para se tornar una potencia. Hace el tiempo en el cual fueron conquistados por los romanos. Por acaso. Todavía, de ver costaría, Javier. Es un libro un poco sorprendente esto. Nunca pensamos en estas cosas, ¿no? ¿Cuándo empezó la sabiduría en Grecia? Cuando empezaron a ser más fuertes. Interesante. Y se fue para ellos la sabiduría de Persia. Ver para Asmenkazdim y de Persia, para Persia, ¿de dónde veo? De los caldeos, de los babilonios. ¿Y de los babilonios de dónde veo? Los sumerios. Los sumerios, ¿acaso? ¿Y de dónde? Mira, por acaso, Babilonia, Grecia, los Babilonia, Persia, Grecia. ¿Recuerda algo para ustedes de esto? Son los tres. Y Roma después. Son los 4 días, ¿no? Interesante.
¿Quién dominó el pueblo de Israel? Y los filósofos famosos de Grecia solo vivieron en la época en la cual ellos dominaban el mundo, los griegos. No antes y no después. Desde que el gobierno pasó para los romanos, no hubo ni mismo uno filósofo famoso en Grecia. La propia tierra de Grecia. Hubo en Egipto, hubo en todo tipo, pero no en Grecia. Nada famoso. Yo no conozco filosofía, ustedes deben conocer mejor que yo. Pueden decir si es correcto. Desde que los romanos conquistaron Grecia, no hubo más filósofos griegos. Miran, hay acá dos modos de entender esta parte del párrafo. Una equivocada y una correcta. La equivocada es el siguiente. Entonces, una vez que los griegos son tan tontos, son solo griegos, ¿cierto? Vivían en el norte, no tienen sabiduría divina. ¿Cómo parece que tienen sabiduría en estas cuestiones? El interés de hablar de ellas. Respuesta: ellos no pensaron nada. Recibieron de los persas. Y los persas recibieron de los babilonios. Los babilonios, digan ustedes, ¿de quién recibieron? De los judíos, ¿no? Sí. Equívoco. No está escrito acá. Está escrito que la sabiduría se pasó. Está escrito algo muy interesante acá. Hay 3 tipos de sabiduría. Nosotros estamos acostumbrados con la sabiduría humana común que conocemos. El Kusari presentó hace algunas 2 frases antes la sabiduría divina que depende de un auxilio divino. Una sabiduría humana, ¿cierto? Porque depende de un auxilio divino. Es una otra sabiduría intermediaria. Es un auxilio divino que hace con que la sabiduría florezca donde hay el gobierno del mundo. Y así hay una energía, una voluntad, una cosa que no es normal, no es natural. Por algún motivo, una cierta gana de estudiar, de hacer. Un montón de ideas surgen. Por eso, en la historia más ¿Dónde hay? En la historia se ve esto muy claro. Claro, se ven esos picos, digamos. Se ve, hay picos. Entonces, de Grecia se fue para los romanos. De los romanos, toda la Edad Media, nos migraron para los árabes. Y los árabes, los italianos, en la Renacencia, que dominaban todo el comercio. Y de los italianos, para Francia. Y de repente hay un montón de cosas en Francia. Y de Francia, de los españoles, sí, me olvidé. Los españoles, portugueses. Mientras dominaban el mundo, tuvieron un boom de ciencia también. Y después, nada. En Francia, misma cosa. Alemania. Después Inglaterra. Y de Inglaterra para Estados Unidos. Y todas las universidades, etcétera, invisten dinero, invisten cosas. El cerebro está en Estados Unidos por algún motivo. Puede ser que ahora esté yendo para China, no sé. Pero de modo general, quien domina el mundo tiene una explosión de conocimiento también, de ideas nuevas, de cosas nuevas. Y no solo porque tienen más investimento en universidades. Göttingen no dejó de ser Göttingen o de tener menos dinero solo porque en el siglo XIX se cambió para el siglo XX. Antes de ejemplo, todos saben que es Göttingen, ¿no? Donde vivieron todos los grandes matemáticos del mundo. Leibniz y no sé quiénes, ¿no? Era la Universidad de Alemania. Sí, el grupo ese que... Sí, todos en el siglo XVIII, XIX. Una fotografía muy famosa. ¿Qué ocurre? Entonces, escucha, los judíos no son más inteligentes que los otros pueblos, ¿cierto? Sabemos, ya probamos esto muchas veces. Sí. ¿Cómo se prueba? Porque solo 20% de los premios Nobel están en las manos de judíos, ¿cierto? ¿Solo el 20%? Solo 20% de los premios Nobel están en las manos de judíos. O sea, la mayoría de los premios están entre otros pueblos. 6 premios Nobel tienen los árabes. 1500. Ah, ok. Ahora, mirad, entonces va a haber una persona acá, y yo tengo que decidir, es ganador del premio Nobel, y yo tengo que decidir si es judío o no judío. ¿En qué voy a apostar? Judío. Que es no judío. 80% de chance que es judío. 80%. Ahora, no hay conexión entre judíos y el premio Nobel, pero hay una cosa interesante. El país
que más gana premio Nobel es siempre el país donde hay más judíos, que es el país líder en economía en su época. Estados Unidos, antes de Estados Unidos, entre Alemania e Inglaterra, en especial Alemania, ¿cierto? Cuando los judíos salieron de Alemania desde la década de 30, terminaron también los premios Nobel en Alemania. Y se fueron para Estados Unidos, donde no había premios Nobel. No que los premios Nobel son de judíos. El lugar que domina el mundo es un lugar que tiene un auxilio divino, es donde está también el pueblo judío, donde está también el intelecto. Es un auxilio divino para el intelecto y no es el intelecto judío. Miren, está poco a poco Rabbi Yehuda Leví nos enseñando que hay muchos tipos de intelecto. Hay 3 tipos de intelecto. Hay que saber, quien estudia Gemara está estudiando el intelecto divino. No está, es otro tipo de auxilio, otro tipo de cosa. ¿Y cuál es el nombre de este tercero? O sea, ¿el divino, el humano? No sé, el que tiene auxilio divino El de la... para quien domina el mundo. El de quien domina el mundo, no sé cómo llamarlo. Pero esto no lo he explicado antes, clases que yo he tenido con ustedes. Muy bueno, o sea, de haber explicado estos picos que esta sabiduría se fue pasando, porque es cierto, o sea, en la historia uno ve los picos. Sí, entonces no es que los griegos aprendieron de los persas, también aprendieron, pero por algún motivo toda la sabiduría estaba entre los persas y ahora está entre los griegos. Muy bueno. Ven que pasa el libro maravilloso. Y es que no enseña. Yo pensé que ustedes iban a preguntar, ustedes no preguntaron, entonces para nuestra suerte, el propio Kusari pregunta. Amar Kusari. Bravo. Y esto nos obliga a no escuchar lo que Aristóteles dijo con su sabiduría. Si él probó, está probado. ¿Qué me importa con qué sabiduría lo hizo? Con la sabiduría de quien domina el mundo. Ok, ¿y qué me importa? Y se fue con ella. Si está diciendo cosas ciertas. Y él probó que el mundo siempre existió. O que el mundo tiene 15 billones de años de partículas, no es importante. No, pero probablemente... ¿Por qué no voy a aceptarlo? ¿Qué me importa el tipo de sabiduría? La divina. ¿Pero qué me importa? La pregunta era, nosotros decimos que el mundo tiene 5.735 años de Tzadikim, alrededor de ellos está toda la historia. Sí. Los científicos dicen que el mundo tiene infinitos años, o 15 billones de años, no importa, de partículas. Y no hay ningún sentido. Los científicos probaron lo que decían. ¿Qué me importa que ellos no tienen la sabiduría divina? Si probaron, probaron. ¿No? ¿No es una buena pregunta? Sí, pero la ciencia mañana dice otra cosa. Esto tú decís hoy en día, ¿sabes? Si tú ibas a vivir en la Edad Media, nunca ibas a decir esto. Por un motivo muy simple. Desde que Aristóteles dijo lo que dijo, nadie fue capaz de decir que él estaba equivocado. En el Vaticano hay 300 tesis aristotélicas así, que nadie fue capaz de refutar. Solo que el ser humano cambió el paradigma y empezó a lo que define la edad moderna, en el que el ser humano abandonó el cristianismo y el aristotelismo, el principal. Por 2000 años era imposible discutir con Aristóteles, que él decía diferente, era tonto. Y lo que ocurrió no es que probaran que estaba equivocado, solo que invitamos, dijimos, quizás vamos a investigar. Para Aristóteles nunca pasó la idea de investigar, ¿cierto? Aristóteles decía, por ejemplo, que los hombres tienen más dientes que las mujeres. ¿Por qué? Porque son mejores, entonces tienen que tener más dientes. Son más fuertes, etc. Hoy en día sabemos que las mujeres tienen el mismo número de dientes. Pregunta, ¿por qué Aristóteles no abrió la boca de su mujer? ¿Y cuántos dientes tenía? Respuesta, porque será lógico, no hay por qué investigar. Es otro tipo de pensamiento. Pero no es relevante por otro motivo. No es relevante si va a cambiarse la ciencia otra vez. En todas las veces vamos a decir la misma cosa. Hay partículas en un mundo completamente, es una alternativa. Y esa alternativa es completamente opuesta al judaísmo. ¿Y qué me importa con qué intelecto lo hizo? ¿Cierto? Si yo tengo que probar ahora si el mundo fue creado, si el mundo siempre existió, y miran, por acaso, la teoría del Big Bang no excluye que el mundo siempre existió.
en el sentido de que puede ser que el mundo siempre... Hay dos teorías. O que siempre existió en materia condensada y después se expandió, o que el mundo se expande y se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae. El Papa, cuando surgió la teoría del Big Bang, la aceptó como dogma y dijo, escuchá, esta es una buena explicación para Bereshit. Pero los judíos no se quedaron tan... el propio creador de la teoría del Big Bang, que era un padre, ¿cómo se llamaba? Me olvidé. La teoría del Big Bang es de un padre. Y que no la creó porque era padre. Son de dos. Era un judío ruso, Friedman, y un padre, me olvidé el nombre. Entonces, que Einstein lo dijo, tú estás equivocado. Pero no importa. Después se reconoció y fue a hablar con él. No sé qué. De cualquier modo, el padre se fue al Papa para convencerlo de no hacerlo porque no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque pocos años después ya hay muchos modos de explicar el Big Bang sin decir que el mundo fue creado. George Lemaitre, físico y sacerdote. ¿Cómo se llamaba? George Lemaitre. Lemaitre. Sí. George Lemaitre. El belga. Yo creo. Entonces, decir que el mundo siempre existió y no hay sentido para nada, no cambió desde Aristóteles para nosotros. Estoy hablando muy fuerte. Quiero parte de este intelecto, pero esto va a quedar para la próxima semana. Lo interesante cuando dice que la historia se gira por los Ariquín, digamos, básicamente como está mostrado, así lo podemos ver en Bereshit, en el desarrollo de Bereshit. Sí. A través de los grandes Ariquín nosotros sabemos que... Es lo que estudiamos. Así, que Sí. así, Y así se ahora, cuenta la historia, así cuentan los años. La historia Mehmet. Nosotros no tenemos la misma idea de cuántos años tiene el mundo. No está escrito en ningún lugar. La contagen es desde Adán a Rishon. Así que el entendimiento que no es divino como el de Aristóteles es dañino estudiarlo, a lo mejor No está escrito esto, pero por algún motivo nos va a llevar a la conclusión correcta en cuestiones divinas. La pregunta es ¿por qué no? Si probamos. En la próxima semana vamos a estudiar que el intelecto humano puede llevar a conclusiones, con tanto que va a ser probado lo que dijo. Y si es probado, entonces vamos a tener que estudiar la Torah más profundo. Cuando hay una contradicción entre Torah y ciencia, nosotros nos quedamos con la ciencia. Muy buen libro. Gracias. Muy bueno. Dale.